Pero política y emotivamente este día ha sacudido profundamente a toda Francia. En las diversas provincias empiezan a producirse manifestaciones y enfrentamientos semejantes a los de París. En la capital, numerosos sectores se solidarizan con los estudiantes y condenan la represión. La sorpresa de la opinión pública es mayúscula ante la energía de las acciones estudiantiles, y su ejemplo atrae a miles de jóvenes de los barrios populares hacia los centros de acción de la lucha universitaria. El conflicto ya se está generalizando, ya está abarcando a otros sectores de la sociedad. Los estudiantes de bachillerato, por ejemplo, ya eran varios miles en Denfert, convocados a iniciativa de los comités de Action Syndical. También los profesores agrupados en torno al SNESUP. Y los trabajadores jóvenes, y los emigrados, y los Blouson-Noirs de los suburbios, especie de lumpen especialmente temido por la burguesía, que responde instintivamente a la iniciativa de los estudiantes. Dos faut casser la gueule aux flics, hay romper la cara a los polis, es, en un primer momento, el motivo profundo de su movilización. Una especie de movimiento barroco, abigarrado, decidido y audaz, insospechado, se está dando cita en el barrio latino y está poniendo en jaque a la policía durante un día completo. Y los propios estudiantes universitarios, lejos de disminuir en torno al núcleo central del movimiento, aumentan a ojos vista. Y no de forma pasiva, sino claramente decidida. Quieren luchar, también quieren. Casser la gueule aux flics, una especie de ilusión revolucionaria empieza a abrirse paso. Todo es posible, una de las más célebres consignas de mayo empieza a abrirse camino en el espíritu de miles de jóvenes. Todo es posible, incluso cambiar la sociedad, incluso la felicidad, la alegría, la ruptura con el autoritarismo y el miedo de los opresores, los explotadores y los represores. Todo es posible, hasta incluso mantener a raya a la policía durante un día entero, prescindiendo de todo apoyo de las organizaciones políticas tradicionales, muy ocupadas en las sesiones de la Asamblea Nacional, y contando tan solo con las propias fuerzas. Este será el espíritu que se mantendrá en días futuros. Cierto es, no obstante, que ante la irrupción de este poderoso movimiento, los tímidos, los trepadores, los carreristas, los enchufados, los reaccionarios, los mediocres y los cretinos que tanto abundan en cualquier agrupación humana han desaparecido como ratas. El estudiante estudioso que quiere pasar sus exámenes, como recalca machaconamente el PCF, se debe haber metido en su casa ante el peligro de contaminación de 30.000 enrajes pseudo-revolucionarios, izquierdistas y anarquistas que ocupan las calles y claman por la revolución. Pero son estos últimos los que tienen la palabra, y durante unos días marcarán el pulso de la vida política de toda Francia, poniendo entre la espada y la pared tanto al poder como a la oposición, y sacudiendo profundamente las adormecidas conciencias de buena parte del pueblo francés. El balance del 6 de mayo no podía ser, pues, más positivo. Su efecto se podría ver 4 días después, en la noche de las barricadas. Examen, servilité, promotion sociale, société hiérarchisée, examen, servilismo, promoción social, sociedad jerarquizada, Paredes de París, Censier, el movimiento de simpatía hacia los estudiantes en lucha empieza a ver la luz. Pero, al mismo tiempo, la reacción del poder es la esperada. Rigidez absoluta y represión. El propio de Gaulle sale de su mutismo y afirma: no es posible permitir instalarse en el interior de la universidad a los que se oponen a ella. No es posible tolerar las violencias en la calle, esa no ha sido jamás la manera de instaurar el diálogo. Le Monde. Día 7. La represión, pues, va a continuar. La Sorbona seguirá cerrada. Era de suponer. Pero una vez más, ¿quién se lleva la palma de la incomprensión de los sentimientos profundos del movimiento que están haciendo? Es el PCF. En la declaración de su Comité Central del día 7, el PCF se permite adelantar un programa reivindicativo de los estudiantes en lucha. Construcción de nuevas facultades. Apertura masiva de nuevos institutos universitarios de tecnología, adaptados a las realidades contemporáneas. Nombramiento de profesores en número suficiente. L'Humanité. 7 de mayo, el PCF sigue sin entender nada. Además de su cotidiano ataque a los aventureros y de su llamamiento al conjunto de las fuerzas democráticas, el PCF
Lanza las consignas anteriores, justo en un momento en el cual el movimiento estudiantil está combatiendo contra la propia concepción de la universidad burguesa, contra la sociedad capitalista, contra la parcelación de la vida, la especialización y la alienación. No hay nada, ni una palabra, en la declaración del PCF, que no se oponga profundamente al sentir de la masa de estudiantes movilizados. El PCF vuelve, pues, a tener la virtud de unificar en su contra al conjunto del movimiento. Por su parte, el conjunto de organizaciones políticas que animan el movimiento ha decidido convocar una manifestación diaria hasta la recuperación de la Sorbona. El día 7, como el anterior, la cita es en Denfert. Concurren a la convocatoria entre 50 y 60.000 manifestantes. De nuevo, el objetivo es la Sorbona. El cortejo en marcha alcanza los primeros piquetes de policía, mucho más numerosa que el día 6 y armada más contundentemente. Tras una cierta vacilación, la gran masa inicia lo que será la larga marcha. 30 kilómetros, recorridos por todo París, atravesando barrios populares y tras cruzar los puentes del Sena, inundando la más simbólica de las avenidas burguesas de Francia. Los Campos Elíseos. La Internacional resonará con vigor en el Arco de Triunfo, ornado de banderas negras y rojas. La amplitud de la manifestación desborda claramente a los servicios de orden de las organizaciones políticas. Pero aquí vuelve a surgir la capacidad de autoorganización de las masas movilizadas. Espontáneamente se forman las columnas de manifestantes, espontáneamente surgen las consignas, espontáneamente se producen los actos simbólicos. Contra empresas americanas, contra instituciones capitalistas, bancos, etc., contra un concepto de patria reaccionario y burgués, etc. La manifestación más larga se convierte en la mejor manera de propagar las motivaciones profundas del movimiento. Su repercusión alcanza a todo París. La burguesía siente ya que algo va mal y la clase obrera empieza a manifestar una cierta inquietud ante la pasividad de las centrales sindicales. La larga marcha culmina en el barrio latino, con choques violentos en las calles d'Assas y de Rennes, aunque sin alcanzar la dureza del día 6. Esta manifestación va a obligar a la entrada en escena de un nuevo actor. Los dirigentes sindicales del movimiento obrero. Una solidaridad activa con los estudiantes es ya necesaria, pero a condición que los estudiantes se definan por un programa reivindicativo claro. El propuesto por el PCF. En definitiva, volver a la situación anterior y, sobre todo, pasar los exámenes. En efecto, entre las consignas proclamadas por el PCF en la declaración del 7 de mayo figura en lugar destacado. Reapertura de las facultades y realización normal de los exámenes. Este será el caballo de batalla del día siguiente.